En un momentito comenzamos. Muy bien, pues vamos a iniciar y vamos a darle la bienvenida y agradecer la presencia de Daniel Gutiérrez. Gracias a todos los que nos están acompañando. Les voy a platicar un poquito de su reseña. Sí, Carlos Daniel Gutiérrez Rodríguez es director general de Microprobióticos GPS de RLDCB. Nació en el estado de Guerrero, es ingeniero en biotecnología por la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Realizó su tesis de licenciatura en el laboratorio del doctor Jorge Alberto Reyes Esparza, optimizando procesos de producción de cepas probióticas. Ha trabajado en la industria veterinaria formulando suplementos alimenticios para ganado. En el sector alimenticio lleva más de 5 años desarrollando alimentos funcionales y suplementos alimenticios hechos a base de probióticos. Tiene 2 artículos científicos publicados en revistas internacionales. Ha participado como asesor técnico en la elaboración y optimización de procesos de producción de alimentos funcionales. Y bueno, te agradecemos, Daniel, que hayas aceptado la invitación para dar esta plática sobre probióticos, ya que considero que pues falta mucha información acerca del tema y pues es algo que podemos aprovechar mucho. Yo voy a ser su moderadora en este webinar. Mi nombre es Carla Zuria, soy directora de Inocua y bueno, muy interesada en todos los temas de alimentación, inocuidad y por supuesto también todo lo que está relacionado con la salud. Gracias, Daniel. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Carla. La verdad es que a mí me gusta mucho dar pláticas. Me encanta cómo la gente se interesa por temas científicos. Muchas gracias por la invitación. Esperemos y la gente lo tome, se interese más acerca del tema de los probióticos, que cada día hay más cosas que, la verdad, hasta uno que lleva varios años en este tema, cada día sorprenden mucho más. Entonces, ya iniciamos. Vamos a iniciar con la presentación. Ok. Sí se ve la presentación. Ahí está. Perfecto. Gracias, Sí, Daniel. perfecto. Excelente. Bueno, como pueden ver, el título es Probióticos, las vitaminas del siglo XXI. Y este es un tema personal. Esta analogía me gusta mucho hacerla porque hoy en día yo siento que los probióticos son las vitaminas de este siglo. Y les voy a explicar por qué a lo largo de este webinar. Primero de entrada, hay que conocer qué son los probióticos. Seguramente todos hemos escuchado hablar acerca de ellos y lo relacionamos con productos fermentados, con yogurts, algunas marcas muy reconocidas en el mercado, pero todos coincidimos en que son beneficiosos para nuestra salud. Y exactamente la OMS en el 2001 propone esta definición que es la actual y es la de referencia, que dice que los probióticos son microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del huésped o del consumidor. Sin embargo, no siempre fue así. Para saber cuál es la analogía con las vitaminas, también es importante saber qué son. Las vitaminas son unas sustancias orgánicas que son imprescindibles en los procesos metabólicos que tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. Pero no siempre fue esta definición. Justamente, inicialmente no sabíamos qué eran las vitaminas. Sir Frederick Hopkins fue un científico que justamente se da cuenta que en los Estados Unidos, por ahí alrededor de los 1800, entradas del siglo XIX, empieza a haber una pandemia de raquitismo. ¿Qué es el raquitismo? El raquitismo es una incapacidad para absorber vitamina D porque no se exponen al sol. En esos tiempos, en los tiempos de invierno, la gente no tomaba mucho sol y no estaba consumiendo bastante vitamina D. Entonces, los huesos empezaban a debilitarse y a romperse.
Sin embargo, él se da cuenta que pues, la alimentación tiene algo que ver, algo les estaba faltando a esas personas. Él creía que eran algunos nutrientes y se pone a experimentar. Seguramente, por lo menos mucha gente de mi generación había escuchado hablar o les dieron en su niñez el aceite de hígado de bacalao. Este aceite de hígado de bacalao fue uno de los alimentos experimentales de Frederick Hopkins, el cual se los dio a estas personas con raquitismo y se dio cuenta que tanto el aceite de hígado de bacalao y la mantequilla, no la margarina, tenían estos efectos antirraquitismo. Para este tiempo, para los 1800, solamente se sabía que estos alimentos podían ayudarnos a combatir el raquitismo, pero no se sabía qué hacían, no se sabía qué nos aportaban, ni nada por el estilo. Solo se sabía que se tenían que consumir si teníamos raquitismo. Lo mismo, una historia similar pasó con el escorbuto para los navegantes, ¿no? Que justamente ahora sabemos que era una deficiencia de vitamina C, pero que en aquel tiempo no sabían, y entonces cuando se enfermaban lo único que sabían es que tenían que consumir cítricos para poder salir de esta enfermedad. No es hasta que Casimir Funk acuña el término vitamina, el cual viene de vita y mina, que se refiere a que estas moléculas en su gran mayoría contenían amoníaco. Hoy se sabe que las vitaminas son esenciales para vivir, se sabe que son cofactores de algunas enzimas, se sabe que incluso son algunas enzimas, pero que están ahí justamente y que las necesitamos para vivir y que obviamente deberían de encontrarse de manera natural en los alimentos. Sin embargo, muchas veces nuestra dieta, nuestra alimentación hace que escaseen y es por ende que muchas veces tenemos que ir al médico y decir, oye, recétame unas vitaminas, ¿no? Ahora, la línea del tiempo de las vitaminas es más o menos así. En 1912 se acuña el término y podemos ver que en 1940, por ahí de las guerras, la cantidad de alimentos es limitada en los Estados Unidos y en algunas partes del mundo, y por ende la gente empieza a sufrir de deficiencias de vitaminas. Es por eso que para 1940 empiezan a surgir los suplementos vitamínicos o los suplementos alimenticios adicionados con vitaminas, porque eran necesarios, porque la gente se enfermaba a falta de vitaminas y eran necesarios para poder tener una buena salud. Entonces, para 1980 ya empezamos a ver estos famosos alimentos fortificados, que seguramente ustedes, o más bien todos hemos visto en el supermercado, hasta hoy siguen existiendo, que los cereales adicionados con vitamina B, con complejo B, con vitamina C, infinidad de vitaminas y de minerales. Y hasta la fecha siguen y siguen en el mercado, porque se convirtió en una necesidad, a falta de estarlas consumiendo de manera natural. Ahora, vamos a ver la analogía y en qué se parecen esta historia de las vitaminas con la historia de los probióticos. Los probióticos han existido desde tiempos inmemorables. Los productos fermentados existen, hay referencia que existen incluso en el siglo I, que ya se consumían este tipo de bebidas. Sin embargo, todavía no se le daba la importancia adecuada. No es hasta que Elie Metchnikov, quien es un premio Nobel de la medicina, por ahí de 1882, se dedica a observar una comunidad en Bulgaria, en donde se da cuenta que los habitantes de esta comunidad, de esta región, tienen una salud mucho mejor en comparativa con las personas de otras regiones. Incluso son más longevos. Él empieza a observar y nota que lo que podría estar ocasionando esta mejora de salud y esta longevidad es el consumo del yogur bulgárico, el cual posteriormente de ahí se aísla una cepa probiótica con un potencial increíble, que es Lactobacillus bulgaricus, pero él se da cuenta de esto. Y entonces empiezan a asociar que las bebidas fermentadas tienen estos beneficios. Inicialmente se sabía y se sugería que los probióticos y las bebidas fermentadas tenían solamente algún efecto sobre la salud gastrointestinal, es decir, que no sufrías de diarreas, que no sufrías de estreñimiento, etc. Sin embargo, hasta este momento el término probiótico no había surgido. Solamente se sabía
igual más o menos que en las vitaminas, que se tenía que consumir ese tipo de alimentos fermentados para tener una buena salud gastrointestinal. No es hasta que en 1953, Collat acuña el término probiótico debido a que él empieza a vender algunos fermentados como nutracéuticos, como el kéfir, algunos productos fermentados, y empieza a venderlos con precisamente qué es bueno para tu salud. Entonces ya había surgido la palabra probiótico, que era provida, y él le da este término a este tipo de fermentaciones que te traían un beneficio a la salud. El término sigue evolucionando hasta el que conocemos ahora, que lo vimos al inicio, que es microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del consumidor. Entonces, en comparativa, la línea del tiempo de los probióticos es básicamente similar al de las vitaminas. En el 54 se acuña el término probiótico y aquí se relaciona con un término que vamos a tocar más adelante de este webinar, que es la microbiota intestinal. Y en 1990, justamente empezamos a ver en el mercado suplementos alimenticios adicionados con probióticos. Esto debido a que incrementan las diarreas y algunos padecimientos gastrointestinales. Como les comentaba, inicialmente los probióticos solamente se relacionaban con salud gastrointestinal. Sin embargo, para este tiempo, para 1990, finales de los 90, empieza a incrementar la investigación acerca de los probióticos. Y ya podemos ver a partir de 2015, no sé si alguien ya ha visto en el mercado, pero ya hay por primera vez alimentos no fermentados, es decir, no yogurt, no quesos, que no estén fermentados, adicionados con probióticos, como hay algunas tortillas, hay algunos panes con probióticos, incluso he visto gomitas con probióticos, que es una buena manera de ingerirlos, y hasta la fecha ya seguimos viendo todo eso. Estas son las similitudes entre las vitaminas y los probióticos. Ambos se encuentran de manera natural en los alimentos. Ambos son necesarios para la vida porque se ha demostrado que el no consumir probióticos te ocasiona terribles padecimientos. El no tener equilibrada la microbiota intestinal. De ambos hay suplementos alimenticios en el mercado y ya podemos ver alimentos adicionados con vitaminas y con probióticos. La única diferencia es que hasta ahora el mercado de los probióticos o de los alimentos adicionados con probióticos no ha sido totalmente explotado. Pero bueno, este es otro tema que vamos a tratar más a fondo en el siguiente webinar que vamos a tener en 2 semanas. Si les interesa y eres parte de la industria alimenticia, vamos a estar hablando acerca de cómo los probióticos pueden incursionar en la industria alimentaria y cómo puedes mejorar tus productos para hacerlos alimentos funcionales. Ahora, ¿qué ha pasado con la investigación de los probióticos a lo largo de los años? Esta es una gráfica que tomé de PubMed, que es una base de artículos científicos, y como podemos ver, a partir de 1954, tomé este año como referencia, porque es el año en el que se acuña el término, podemos ver que en las primeras décadas, la investigación acerca de probióticos es casi nula. Sin embargo, a partir de 1995 empieza a incrementar esta investigación. Y esto es debido a que los probióticos empiezan a relacionarse con diversas cosas. Y no es en la década de los 2000, en este siglo, que empezamos a observar que los probióticos no solamente están relacionados con problemas gastrointestinales. De hecho, se empieza a acuñar un nuevo término para los probióticos que no están relacionados con problemas gastrointestinales y están relacionados con otros padecimientos. Y se les denomina como probióticos de nueva generación. En estos probióticos de nueva generación, empezamos a ver que los probióticos se encuentran relacionados de alguna manera con cáncer, con el espectro autista, con problemas metabólicos como la diabetes mellitus tipo 2, e incluso con problemas neurológicos como lo es la depresión. Hay diversas investigaciones y sí, podemos ver que en efecto, como en las vitaminas, aún no sabemos qué mecanismo de acción tienen, no sabemos exactamente qué es lo que hacen, sin embargo están involucrados en todos estos padecimientos y están estrechamente relacionados con el equilibrio de la microbiota intestinal. Entonces, tenemos una tendencia
y una similitud. En las vitaminas se tardaron como 70 años en categorizar todas las vitaminas y ver para qué eran específicamente. Y estamos en este punto de partida porque llevamos 20 años en lo que nos dimos cuenta que los probióticos estaban relacionados con muchas más padecimientos y todavía estamos en pañales. Sin embargo, hay una gran tendencia acerca de las áreas de oportunidad que tienen los probióticos. Como les mencioné, están estrechamente relacionados con la microbiota intestinal. Pero, ¿qué es la microbiota intestinal? La microbiota intestinal es ese conjunto de bacterias o de microorganismos que habitan en nuestro intestino, pero que funcionan como un ecosistema y que debería de estar en equilibrio. Es decir, todos cumplen una función. Se sabe que existen de entre 300 a 500 especies distintas de microorganismos dentro de la microbiota intestinal. Y también se sabe que tenemos muchas más bacterias en el intestino que células en nuestro cuerpo. Es una cantidad impresionante de microorganismos los que habitan ahí. Y cada uno cumple una función en específico. Pero, ¿cómo la adquirimos? Hasta ahora hay una discusión tremenda sobre si los fetos se encuentran de manera estéril dentro del líquido amniótico cuando están en gestación. Hay una discusión de que si son estériles o no son estériles, pero bueno, la hipótesis más acertada hasta este momento es que no han estado en contacto con ningún microorganismo. Entonces hay dos tipos de transmisión de la microbiota intestinal, la horizontal y la vertical. La horizontal es toda aquella que depende de nuestro ambiente, es decir, la dieta que tenemos, la higiene que tenemos al consumir los alimentos, el ambiente en donde vivimos, los medicamentos que consumimos, etcétera, todo lo que consumimos. Y la manera horizontal, que es esa relación con la madre. Como les decía, para adquirir la microbiota intestinal tenemos 3 factores súper importantísimos, que va a ser el parto. Justamente, como les decía que la hipótesis más acertada hasta ese momento es que no han estado en contacto con ningún otro microorganismo cuando se encuentran en gestación, al momento del parto, cuando es un parto natural obviamente, cuando el bebé atraviesa el canal vaginal, entren en su primer contacto con la microbiota vaginal de la mamá. Sí, también tenemos una microbiota en esa parte que también es muy importante de cuidar. Entonces, ese es su primer contacto. Incluso algunos médicos bromean acerca de que cuando el bebé pasa por ahí, sale con la lengüita y es su primer contacto. Luego tenemos la lactancia materna. Se sabe que el calostro es fundamental en el desarrollo del sistema inmunológico del bebé, puesto que ese calostro está lleno de anticuerpos y también de microorganismos esenciales para poblar la microbiota del bebé. Y bueno, los factores genéticos que recientemente se están observando, puesto que se ha observado que algunos gemelos que se separan al nacer y que viven, no se crían juntos, después de mucho tiempo, sus microbiotas intestinales son muy similares. Eso quiere decir que los factores genéticos también son importantes aquí. La evolución de la microbiota. Una A lo pregunta, largo, Daniel, me claro. parece bien interesante esto que comentas sobre el calostro y la leche materna. ¿Es posible aislar microorganismos de la leche materna y del calostro para ponerlos en un suplemento de probióticos? Claro que sí. De hecho, muchos de los probióticos, nosotros tenemos una de las cepas principales es aislada de una leche materna. De hecho, lo ideal sería que la mayoría de los suplementos alimenticios en el mercado procuraran aislar sus cepas, eh, ya sea de alguna muestra fecal de una persona sana o de leche materna, puesto que se convierten en bacterias comensales que de manera natural se encuentran en el organismo. Eh, entonces, al hacer esto, es mucho más fácil la adaptación cuando se consume.
Ok, gracias. Volviendo a la evolución de la microbiota, a lo largo de conforme vamos creciendo, va a ir cambiando nuestra microbiota. Se sabe que los cambios más grandes de la microbiota intestinal se dan en los extremos de nuestra vida, es decir, a nuestros primeros años de edad, cuando somos unos niños, y cuando somos ancianos. Y sí, aquí se van a dar cuenta que efectivamente son las personas que más padecen de problemas gastrointestinales, puesto que su microbiota es muy susceptible a los cambios. Eh, los tratamientos médicos, es bien sabido que cuando consumimos antibióticos, los antibióticos no distinguen entre bacterias buenas o bacterias malas, y arrasan con todo. Entonces, gran parte de nuestra microbiota se va a ver afectada por el consumo de estos medicamentos. Es por eso que el médico, generalmente, cuando tienes un tratamiento de antibiótico, también te incorpora o te recomienda consumir probióticos. Eh, los corticoides también alteran mucho la microbiota intestinal. Y bueno, somos lo que comemos. Entonces, la dieta es fundamental en el cambio de la microbiota intestinal. De hecho, como les comentaba hace un rato, ambas cosas, tanto las vitaminas como los probióticos, deberíamos de adquirirlos en nuestra alimentación. Sin embargo, algo está pasando con nuestra alimentación que ya no los podemos encontrar, no podemos consumir los necesarios, y tenemos que tener otra fuente de vitaminas, otra fuente de probióticos. Pero la dieta es algo que podemos, digamos, controlar. Si usted quiere mejorar la salud de su microbiota intestinal, la dieta es algo por donde empezar. Es decir, consumir más fibras, tener una dieta bastante equilibrada, disminuir grasas, etcétera, ¿no? Que es todo lo que nos vienen diciendo todo el tiempo. Pero las fibras aquí son de suma importancia, puesto que aquí también surge un término muy importante cuando se habla de probióticos, que son los famosos prebióticos, que por definición no son más que, digamos, fibras insolubles, es decir, fibras que nuestro cuerpo no puede metabolizar, pero que sin embargo los probióticos pueden consumir. De hecho, en una analogía muy sencilla, se podría decir que el prebiótico es el alimento del probiótico, y este va a hacer que su efecto se potencie. De hecho, al elegir un probiótico del mercado, lo ideal es que tenga un prebiótico, porque ese efecto, créanme, que se multiplica. Pero ¿por qué se ha perdido la diversidad de los microorganismos en nuestra microbiota? Como les mencionaba, en los alimentos debería de estar, antes de la línea del tiempo, como vemos, no existían los suplementos alimenticios a base de probióticos. ¿De dónde adquiríamos todos esos probióticos? De los alimentos. Sin embargo, sí hemos rozado un poco en el exceso a la hora de desinfectar nuestros alimentos. Tenemos incluso un problema con estos jabones del 99.9% de eliminación de bacterias, con los antibióticos, con la resistencia a los antibióticos, porque las bacterias ya no se quieren morir, porque caímos en el exceso. Incluso en algunos países se están prohibiendo esos jabones con antibiótico. Pero bueno, la distribución de los alimentos juega un papel muy importante. Y aquí les voy a contar una pequeña historia. Yo tenía un jefe, el doctor Jorge Reyes, que le encantaba contar esta historia. Él hace tiempo tenía que viajar de Estados Unidos a dar algunas clases y conferencias, y se iba como por un mes, y luego regresaba 2 meses y tenía que volver a regresar. Entonces, en uno de esos viajes, tenía un departamento que allá, justamente va y hace su despensa y se compra una lechuga del Walmart, de esas que ya están listas para consumir, que vienen desinfectadas, todo inocuo. Se hace su sándwich y la guarda al refri. Se le olvidó sacarla. Se le olvidó sacarla, se viene durante 2 meses y regresa, y cuando regresa se da cuenta que su lechuga estaba intacta. Es decir, no se había echado a perder nada, y incluso se la podía seguir comiendo.
Él se queda pensando porque él aquí en México estaba acostumbrado a hacer su despensa en el mercado, comprar su lechuga en el mercado, él desinfectarla con sus gotitas y consumirla, pero dice él que cuando la guardaba y hacía eso con una lechuga del mercado, no importaba qué tanto la desinfectara. A las 2 semanas ya se había puesto negra o ya empezaba a echarse a perder, incluso en refrigeración. Entonces él hace esta analogía. ¿Qué tiene esa lechuga? Y aquí le puso, él bautizó esa historia como la historia de la lechuga zombie. ¿Qué tiene esa lechuga del Walmart que me duró 2 meses? El exceso de inocuidad. Los microorganismos que debiéramos consumir en nuestros alimentos ya no están. Entonces, ahora necesitamos una fuente adicional de probióticos para poder equilibrar nuestra microbiota intestinal. Ahora, ¿cómo adicionar probióticos en tu dieta? No importa cómo los adiciones. De preferencia, siempre vas a poder encontrar lo que tengas a la mano. Las cáscaras de las frutas son una fuente esencial de probióticos, los productos fermentados, como los quesos, los yogurt, hay otros más elaborados como la kombucha, el kéfir, etc. Y también tienes la opción de consumir algún suplemento, porque los probióticos son esenciales para nuestra salud. Eso es todo, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla con confianza y pues aquí vamos a tratar de responderla. Gracias, Daniel. Sí, pues mira, si quieren ir compartiendo sus preguntas a través del chat y yo, bueno, mientras van anotando ahí sus dudas, yo quisiera también hacerte alguna pregunta, Daniel. Bueno, en el tema de la inocuidad, pues tú sabes que yo soy consultora en inocuidad y pues precisamente lo que recomendamos es desinfectar todo porque pues tenemos miedo de la salmonela y la Escherichia coli y todo esto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues sí, estamos arrasando con las bacterias o los microorganismos patógenos, pero también estamos arrasando con todos estos microorganismos que son pues que son benéficos para la salud, que forman parte del microbioma. Entonces, bueno, ahí es como un poquito complicado hacer esta combinación de, bueno, pues sí voy a desinfectar mi lechuga, pero pues también puedo yo consumir, como decías, algunos alimentos probióticos. Ahora, en mi experiencia, pues yo he tenido búlgaros, que el kefir, que el yogur, ¿no? Y según la recomendación de muchos gurús de la alimentación, te dicen que los vayas variando. Entonces, empezamos con consumir, por ejemplo, un día a la semana el kéfir y un día el kombucha y un día el... Y luego se nos hace complicadísimo, ¿no? Y bueno, al menos para las personas que trabajamos es así como voy a tener cultivos de todo esto en mi cocina y también cuál es el riesgo en un momento dado de que en estos probióticos o bueno, fermentaciones caseras pueda crecer algún microorganismo patógeno. Pudiera, es como un poco el sentido de la pregunta, Daniel, pudiera llegar a ser hasta cierto punto un riesgo el que tengamos estos alimentos fermentados en nuestras casas, digamos bajo, pues en realidad ningún control, pasa a nuestra cocina el perrito, se sacude, el hijo estornuda, ¿no? Y ahí tenías tú tus búlgaros, ¿se pudieran llegar a contaminar? Este, Justamente ese podría ser el mayor de los riesgos, que se contaminara y que cuando lo tenemos en casa siempre tratamos de tener las mejores condiciones, ¿no? Sin embargo, muchas veces pues se sale de nuestro control y el riesgo más grande es ese, no saber cuándo se te contaminó y que a lo mejor ya no te estás consumiendo la fermentación bulgárica, sino ya tienes otra cosa. Y muchas veces pasa con todo, ¿no? Hasta con los alimentos. De pronto salió un mocito así chiquito en el pan y es como de, se lo arrancamos y venga, ¿no? Pero muchas veces los microorganismos tienen la capacidad de, están hechos para sobrevivir o lo que buscan es sobrevivir. Entonces, las esporitas que van soltando por ahí, ya se quedó una por ahí y entonces sí es un tema súper controversial la inocuidad, como decías, ¿no? Tampoco, o sea, obviamente yo sé, todos sabemos que la inocuidad en la industria alimentaria está hecha precisamente para evitar y tener un control de calidad y evitar esas contaminaciones cruzadas que tenemos.
que es cierto que si se contamina, ponemos en riesgo a un montón de gente. Entonces, sí creo que pues tú puedes intentarlo, o sea, siempre es bueno intentar tenerlo en casa, digo, hasta ahorras dinero y puedes consumirlo, pero sí hay que tener mucho cuidado con el manejo que le damos a todos estos productos fermentados para tratar de tener la contaminación mínima. Claro, claro, muchas gracias, Daniel. Y bueno, ya están acá en el chat apareciendo varias preguntas. Algunas están relacionadas con, si nos pudieras platicar un poquito, ¿qué son las unidades formadoras de colonia? ¿Cuánto debería de tener un suplemento, ¿no? De probióticos? Y bueno, también si tener más cepas, o sea, un probiótico que tenga más cepas es mejor a uno que tenga menos cepas. No sé si por ahí nos pudieras platicar. Claro que sí. Las UFCs son unidades formadoras de colonias. Hasta ahora no hay un organismo que regule a los probióticos, ni mexicano ni internacional. No hay nadie que diga una norma que obligue a tener ciertas UFCs. Sin embargo, hay una guía de la OMS, la cual sugiere que las UFCs sean de entre 1 por 10 a la 6 en notación científica, que sería 1 millón de UFCs, a 1 por 10 a la 11 UFCs para que sea considerado probiótico. Como bien recordamos, la definición es que estén vivos. Entonces, si no están vivos también, más bien, si no son, UFC se refiere a que son viables y que están vivos, ¿no? Entonces, tiene que tener eso como mínimo. Aquí un tema importante, cuando nosotros fermentamos en nuestra casa, no sabemos cuántas UFCs tenemos, a menos de que le hagamos un conteo rápido. Eh, entonces, ese es un tema importante. O sea, a lo mejor nos estamos consumiendo 2 billones, pero la mitad está muerta o tanto, un porcentaje del 90% está muerta, entonces ya no están vivos y entonces ya no entra como probiótico. Sí tiene algunos beneficios también las bacterias muertas, pero ya no entra acá en esta parte de la guía. Las veces, Ujú. ahora, por el lado de las cepas, lo único que va a hacer una gran variedad de cepas es que sea un probiótico de amplio espectro, le llamamos. Es decir, como les mencionaba, dentro de nuestra microbiota intestinal tenemos alrededor de entre 300 y 500 cepas bacterianas. Justamente cuando tenemos un desorden en la microbiota intestinal es porque cambia o varía la población de ciertas cepas. Entonces, al consumir un probiótico con más cepas, lo que vamos a ocasionar es ponerlas a competir. Y obviamente la que sea más fuerte es la que va a sobrevivir. Eh, Justamente a veces pasa porque me han dicho, es que yo me tomé tal marca de probióticos y no sentí el efecto. Eh, el probiótico resulta que tiene una cepa. Les mencionaba lo de las bacterias comensales, es decir, que ya las tenemos ahí y que están ahí. Entonces, muchas veces lo que suele suceder es que tú consumes un probiótico que, con una cepa que tú ya la tienes de manera comensal en tu cuerpo. Y entonces, al consumirla, como entra, sale, porque como ya tienes esa cepa ahí, digamos, no la puedes repetir. Entonces, lo único que puedes ocasionar es aumentar su población, pero si tienes una dieta balanceada, pues su población se encuentra en los rangos. La microbiota intestinal no se puede modificar más del 10% cuando somos adultos y no estamos en los extremos de la vida. Es donde mencionábamos que más puede cambiar. Entonces, se dice que solamente se puede modificar hasta un 10%, pero esa modificación del 10% es lo que nos ocasiona todos esos trastornos o síntomas o malestares que podemos ocasionarnos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ocasionar con los probióticos de más cepas es que a lo mejor no todas se van a quedar a poblar nuestro intestino, pero por lo menos 3 de 10 se van a quedar. 2 de 5 se van a quedar. Entonces, justamente es lo que nos hace el probiótico de más cepas, hacerlo más de amplio espectro. Ujú. Ok, entonces sí, digamos que de manera general, mientras más cepas es mejor y también mientras más unidades formadoras de colonia es mejor, ¿no? ¿Y qué cara? Mm, No necesariamente. no necesariamente Ok. en las más UFCs, porque justamente es un equilibrio.
Entonces, vamos a suponer que tenemos un ejemplo de ranas y moscas, ¿no? Tenemos 1000 moscas y le ponemos 100 ranas. Pues sí, va a estar más o menos equilibrado, ¿no? Les toca de a 10 moscas a cada rana. Si les ponemos 1000 ranas, les toca de a una mosca, pero si le ponemos 10,000 ranas, pues ya hay que pelearse entre todas ellas. Entonces, ocasionamos un desequilibrio. Entonces, sí, justamente muchas veces es algo erróneo aquí, porque la verdad el marketing, por lo menos en México, maneja que más UFCs es mejor, pero también podemos ocasionar un desequilibrio en la microbiota. Ok, excelente. Preguntan, ¿qué debería de tener un buen probiótico? ¿Cómo seleccionar un probiótico que no debería de tener un probiótico? Juntando varias preguntas. ¿Qué debería tener un probiótico? Ajá, como un buen probiótico, ¿qué características debería tener? De entrada, una variedad de cepas. Sí, yo la verdad es que no recomendaría a los que tienen una, dos, por lo menos arriba de 6, recomendaría como mínimo. Eh, Recomendaría 100% que busquen aquel que tenga un prebiótico, eso potencia mucho el efecto. No recomendaría aquellos que tengan edulcorantes, saborizantes, porque bueno, lo que queremos es beneficiar nuestra salud gastrointestinal o nuestra salud en general, y pues ya esto ya es bien sabido, incluso hay algunos sellitos por ahí. El sodio también, muchas veces hay alguna justificación acerca de que si vienen liofilizados, las sales ayudan a la estabilidad de la membrana, etcétera. La verdad es que no es cierto, es como un poquito más para el sabor, porque a veces es eh, agregarle sabor, a todo le agregamos sabor, hasta las cosas dulces, ¿no? Entonces la sal es para eso. Eh, no maltodextrina, eh, justamente recientemente, la maltodextrina se usa en la industria para abaratar costos. Es el excipiente por excelencia porque es muy, muy barato, Sí. cuesta como 500 pesos, 25 kilos, y entonces pues al ponerle maltodextrina, pues abaratas muchos costos, le quitas otras cosas, y he visto algunos probióticos que incluso tienen hasta un 40% de maltodextrina. Pero recientemente Ah, se ha sacado algunos artículos en donde se sugiere que podría tener efectos carcinogénicos. ujú. Entonces, sí, leer bien la lista de ingredientes de tus probióticos, ¿no? Según tú puedes estar comprando algo que es benéfico para tu salud y en los ingredientes encuentras cosas que de hecho son dañinas. Y bueno, también uniendo otras preguntas, un poquito sobre como el protocolo de cómo consumirlos. Preguntan que si los pueden tomar niños, preguntan que si sirven para adelgazar y una persona también comenta que por qué le pudiera causar inflamación cuando consume probióticos. Ok, justamente para adelgazar, la verdad es que no existe hoy en día producto que adelgace milagrosamente. O sea, aunque lo vendan y el marketing, lo que quieran, no existe. Sí se ha visto en algunas ocasiones, de hecho, dentro de los estudios recientes que les mencionaba, hay algunos probióticos de nueva generación que están relacionados con el síndrome metabólico, con obesidad y con diabetes mellitus tipo 2. Se ha visto, se sugiere, sin embargo, hasta ahora no hay nada concluyente, que algunos probióticos, una de las cepas es, me parece, Akkermansia mucinifila, eh, que pueden estar involucrados en la pérdida de peso. Sin embargo, hasta ahora no te diría con certeza si es que lo logran hacer. Pero por lo menos de los que hay en el mercado, ninguno lo puede hacer porque no ha habido fase clínica, no ha habido, solamente se ha evaluado así y los resultados no son concluyentes. Hay una tendencia, pero no. Entonces, hasta ahora no existe el producto milagro que te haga adelgazar. No hay. No hay y no creo que haya, porque son muchas cosas las involucradas en el tema del peso. Sí te pueden Eh, ayudar a desintoxicar, ¿verdad, Daniel? Los sí, claro. probióticos. De hecho, incluso viendo esta parte podemos notar un efecto cuando empezamos a consumir probióticos. Justamente 8 de cada 10 personas padecemos estreñimiento, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, platicaba la otra vez que
alguien me decía, es normal ir al baño y hacer heces eh, pequeñas, o sea, era como de cuántas veces evacúas, ¿no? Y decía, no, pues yo voy diario, pero hago heces muy pequeñas, como de conejo, mencionaba. Entonces, hay una, hay una escala para medir eso. Justamente ese es estreñimiento. A pesar de que iba a diario, la forma de las heces hacía que, bueno, indicaba que tenía estreñimiento. Entonces, muchas veces cuando los empezamos a consumir, empezamos a evacuar de manera regular y es cuando notamos que hay un disminución del peso. Y es cuando, los probióticos te ayudan a adelgazar. Yo me los tomé y bajé 3 kilos. 3 kilos en una semana. Es porque justamente empiezas, como dices, a desintoxicarte, empezar a evacuar de manera regular, que es como deberíamos de hacerlo. Y entonces por eso se puede notar. Sin embargo, de ahí en fuera, la verdad es que no se puede adelgazar consumiendo probióticos. Por lo menos no hasta ahora, no se ha descubierto. ¿Se le puede dar a los niños? Es la otra pregunta que decían ahí. Sí, se le puede dar a niños de cualquier edad. De hecho, como les mencionábamos, la temprana edad es lo ideal porque es cuando más la microbiota intestinal se puede modificar. Entonces, justamente si desde niños se tiene una buena alimentación, buenos hábitos de consumo de probióticos, podemos equilibrarla y podemos mantener sana la microbiota intestinal. Ok, perfecto. Preguntan que cuáles serían los alimentos que pudieran ser considerados prebióticos. Pensemos los mejores prebióticos. Los mejores prebióticos, justo todos aquellos que contengan celulosa. De hecho, la celulosa, diría yo, eh, la celulosa junto con la inulina son los prebióticos por excelencia. Hay algunos fructooligosacáridos que, como su nombre lo indica, se encuentran en las frutas, este, que también son muy buenos. Sin embargo, podríamos consumir alcachofa. Alcachofa es muy buena en prebiótico. La manzana contiene una fibra prebiótica muy buena. Y por el momento ahorita se me vienen nada más esos dos. Estaba pensando en otra cosa, pero es que me quedé también pensando en la otra parte de que si inflamaban cuando los empezamos a consumir. Ajá, yo había Y escuchado también de la alcachofa, del espárrago, en el general espárrago, alimentos que tengan mucha fibra, ¿verdad? fibra. Sí, es Ajá, justo. Los prebióticos son fibras que no metabolizamos. ajá, ok. Eh, Y la gente en- que se inflama, que la comentan gente por que se ahí que inflama. sí. Puede ser muy normal, justamente. Eh, en general, personas que no cuidamos nuestra dieta o no tenemos una buena microbiota intestinal, justamente está desequilibrada. Entonces, cuando le empezamos a consumir probióticos, de hecho, hemos visto que en alguna ocasión hicimos un muestreo con unas personas que por lo menos un 70% al empezarlos a consumir, la primera semana padecía de flatulencias porque justamente la microbiota empezaba a competir. Los probióticos nuevos junto con el prebiótico empezaban a competir y a ganar terreno junto que... Hagan de cuenta que la microbiota intestinal son cajitas, ¿no? Cada bacteria ya tiene su lugar en una cajita y ahí está, y cuando pasa los nutrientes que consumimos, dice, esa me gusta a mí, me la como, ¿no? Y van agarrando lo que les gusta. Entonces, hay, hay bacterias o microorganismos que ya no, o sea, ya crecieron tanto que ya no solo tienen una cajita, ahora ocupan 3, pero pues entonces desplazaron a las otras y entonces ya hay otras que comparten su cajita con otra, entonces su población es mucho más pequeña. Entonces, justamente cuando sucede ese desequilibrio, que algunas bacterias ocupan más cajitas, es cuando tenemos estos padecimientos. Al nosotros empezar a consumir probióticos, estos nuevos probióticos, estas bacterias, es lo que les decía, al tener muchas, no todas, no significa que todas se van a quedar, pero a lo mejor 2 o 3 van a intentar
quedarse con una cajita, las más fuertes, obviamente. Entonces van a decir, a ver, tú tienes 3 cajitas, yo me voy a quedar con una, y es cuando empieza a pelear y que yo me como esto, no, yo me como esto, y entonces sus metabolitos secundarios, que son en general CO2 o algunos de las otras bacterias que tienen 3 cajitas, algunos gases como butano empiezan a salir y entonces cuando uno se empieza a inflamar. Se empieza a inflamar y empieza a generar estos gases. Entonces, digamos que sería normal cuando empiezas a tomar probióticos, que te sueltes un poco del estómago, que puedas tener un poco de inflamación y flatulencia, ¿no? Eso La sería como diarrea, normal. la diarrea no es tan normal, de hecho incluso sería una señal de alerta. Sí puedes tener, o a lo mejor, Como que vas más podrías, veces al baño, ¿no? Al día. podrías ir más Ajá, veces al baño, pero no en forma de diarrea. O sea, empiezas a ok. evacuar más o de manera normal, regular, pero la diarrea no es algo normal, pero sí la inflamación y los gases. Ujú. Y bueno, ¿qué nos comentarías, Daniel, con respecto, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pero es que, ¿cómo sabes cómo los hacen? ¿En qué tipo de laboratorio? ¿Está limpio? ¿Está sucio? ¿Quién los vigila? ¿Será seguro o no será seguro tomar un probiótico? ¿No me vaya a hacer más daño del beneficio? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Okay, justamente ahí, en México tenemos un gran problema con la regulación. Existe ese hueco legal entre los suplementos alimenticios, eh, donde muchas personas pues hacen muchas cosas con los suplementos, ¿no? Hay infinidad de productos milagrosos, dentro de los que adelgazan, que curan, que etc. Pero si se dan cuenta, la mayoría de ellos hay cierta regulación para el etiquetado también. Entonces, sí lo principal que deberían ver, porque hay infinidad de probióticos en el mercado, eh, pero si se dan cuenta, y casi todos son suplementos alimenticios, en México me parece que hay solo 2 que están catalogados como medicamentos y Ujú, que son gringos. Eh, pero todos los demás están en el rubro de suplemento alimenticio. Pero incluso hay farmacéuticas monstruosas que tienen un suplemento alimenticio probiótico. Entonces, sí, lo principal es ver que en la etiqueta, por regulación, tiene que venir quién lo hizo, ¿no? Entonces, en la etiqueta tiene que venir quién lo hizo. Entonces, si viene el nombre de una persona como eh, persona física con actividad empresarial, olvídalo, porque ahí no hay alguien que los vigile. Entonces, sí que sea una empresa formal, un SADCB, SADRL, porque esas personas están obligadas a estar en regla con el SAT, en este caso con COFEPRIS, de decirle, oye, COFEPRIS, los suplementos alimenticios funcionan con un aviso de funcionamiento. Entonces, como empresa, le dice a Cofepris, oye, Cofepris, voy a empezar a fabricar esto. Le tienes que avisar un mes antes y decirle, voy a fabricar esto. Cofepris te dice, ok, déjame ir a verte, que cumplas. Cofepris te exige buenas prácticas de manufactura, que son las de entrada. Entonces, si el ver una razón social significa que por lo menos está en regla con las entidades adecuadas. Entonces, eso es fundamental cuando compren algún suplemento alimenticio, que venga la razón social de quién lo hace, la dirección, justamente, y que venga algún teléfono, pues eso es obligatorio, algún teléfono de contacto por si presentas alguna anomalía, claro, claro. justamente. Y yo agregaría uno más, que puedas tú platicar con la persona que los produce y que veas que sabe del tema, ¿verdad? O sea, como por ejemplo ¿Verdad? yo platiqué con Daniel y vi que ya que tenía muchísima experiencia haciendo estas cosas y dije, bueno, pues Daniel se dedica a producir probióticos y bueno, esto obviamente va a ser una buena señal de que se están produciendo bien. Y bueno, otra pregunta, Daniel, dicen, ¿qué efecto pudiera tener los probióticos en las personas intolerantes a la lactosa? Ok. Es una buena pregunta, ¿sabes? Eh, La intolerancia a la lactosa se da por un déficit para producir una enzima que se llama lactasa, que es la encargada de partir este azúcar. Justamente
lo ideal con una persona, yo soy intolerante a la lactosa, eh, desafortunadamente desde bebé, pero a mí nunca me la diagnosticaron, entonces todo el tiempo, cuando era bebé y yo consumía el pecho de mi mamá, eh, pues me inflamaba y era el niño que llevaban al pediatra y decían, es que tiene cólicos, ¿no? No le encontramos nada más, tiene cólicos. Entonces, la manera adecuada de solucionar el problema de la intolerancia a la lactosa, lo ideal sería que pudiéramos modificar el ADN para decir, ahora que pueda producir lactasa. Sin embargo, no se puede. Entonces, hay dos maneras. Una es tomándonos una pastilla de lactasa, entonces ya poder consumir los lácteos que queremos en ese periodo en el que está funcionando. Y la otra es tener en la microbiota intestinal microorganismos que puedan degradar lactosa, porque entonces nosotros no la degradamos y entonces así como entra, va saliendo, pero justo cuando llega a esa parte del colon, los microorganismos probióticos que se encuentran ahí o son parte ahora ya de nuestra microbiota intestinal, pueden tomarla y empezar a degradarla y obviamente pues ya no nos provoca todos esos problemas, ¿no? Entonces, los probióticos pueden ayudarnos a disminuir esos síntomas de la intolerancia a la lactosa. Ok, excelente. ¿Y si conoces algún estudio relacionado con el consumo de edulcorantes y el efecto en la microbiota intestinal? Ahorita no recuerdo ninguno, pero me parece que sí ya he leído algunos. Entonces, si gusta esa persona, que me escriba y se los paso sin problema. Claro, claro que sí. Perfecto. Bueno, un par de preguntas más aquí están todavía llegando. Si una persona, vamos a pensar que es una persona sana, hace ejercicio, come saludable, medita, ¿no? Maneja el estrés, ¿esa persona también necesitaría un suplemento de probióticos? O si hay unas personas que digamos, no, pues pensemos en una persona que vive en una ciudad y trabaja, ¿no? O sea, una persona promedio, no en los que viven en las zonas azules, allá aislados de cualquier tipo de contaminación y demás. Ujú. Justamente lo ideal sería, como lo mencioné en toda la plática, que no necesitáramos consumir ningún suplemento, ni tener otra fuente de probióticos. Lo ideal sería que los consumiéramos en nuestra dieta. Sí, al tener una dieta equilibrada podemos aumentar eh, nuestras, nuestra salud en la microbiota, nuestro equilibrio. Sin embargo, siempre es recomendable consumir probióticos, o sea, los puedes consumir. Eh, Desafortunadamente, las ciudades en las que vivimos ahora, pues de pronto ya encontramos lo que mencionábamos, el exceso de sanitización de los alimentos, corremos a las prisas, que de repente tratamos de consumir y de tener una buena dieta o una vida saludable. Sin embargo, de pronto las ciudades son tan caóticas que no nos da el tiempo. Entonces, muchas veces sí es bueno tener una pequeña dudita de ahí de, pues, me tomo 2 capsulitas lo más rápido y, y ya, ¿no? Ujú. Ok. Y bueno, creo que ya sería la última. Ya casi llegamos a una hora y vamos a hacer también, recuerden, la rifa de unos probióticos. ¿Cuál sería el protocolo? O sea, hay que tomárselos en la mañana. ¿Cuánto? También preguntaron que por cuánto tiempo habría que tomar probióticos. Como, ¿cuál sería la recomendación? Vamos a pensar a alguien que nunca ha tomado probióticos y dice, a ver, los voy a probar. ¿Qué tendría que hacer? De entrada, lo recomendable es que por lo menos los tomes un mes. Les mencionaba que la primera semana van a empezar a notar todos estos cambios. Eh, los tomaras un mes de manera diaria. Esto va a depender de cómo los tomes, ¿no? Y también del probiótico que elijas. Cada uno tiene sus dosis. Lo recomendable, sí, siempre te lo recomiendan que sea en la mañana, en ayunas. Eso es lo que siempre he visto por lo general. Sin embargo, no hay algo que nos diga que tiene algún efecto, que si es de mañana o es de noche. O sea, no varía el efecto.
Entonces, lo recomendable sí es que lo consumas un mes y justamente después de ese mes ya puedas irlo intercalando. Un día sí, un día no, hasta que cumplas 3 meses. De ahí de 3 meses que los consumiste, puedes dejar de consumirlos 2 meses, 3 meses, dependiendo qué tanto vaya cambiando tus hábitos alimenticios, ¿no? Porque obviamente si pues no tienes tiempo y todo el tiempo andas comiendo en la calle, que en los taquitos de no sé qué, la verdad es que sí te los recomiendo que los tomes diario, no importa, porque justamente pues es una manera de proteger nuestra microbiota y nuestra salud gastrointestinal, ¿no? Ujú. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Ya no veo más preguntas en el chat. ¿Alguien más quisiera agregar una pregunta antes de hacer la rifa y despedirnos? Dice, yo llevo un año tomándolos continuamente porque padezco de colitis. ¿Habrá algún problema? Pregunta Maffer. No hay ningún problema. Les decía que los probióticos deberíamos consumirlos diario por un tema de alimentación. Pues sí, hay veces que la colitis justamente es un problema de inflamación en el intestino que nos ocasiona muchos problemas, ¿no? O sea, nos duele, infinidad de... Es todo un tema porque ya no se llama solo colitis, es síndrome del intestino irritable, ¿no? Y es un conjunto de cosas y malestares. Entonces, no hay ningún problema. Puedes consumirlo, o sea, no se ha visto ningún problema por consumirlos diario. Ujú. Y bueno, llegó una que también me parece interesante. ¿Qué cepa es la más recomendable? ¿O qué cepas? Hay infinidad de cepas. No te podré decir una en específico, justo porque cada una tiene un efecto diferente, ¿no? De hecho, hay algunas que las catalogan, ¿no? Esta tiene efecto dopaminérgico, esta es específica para colitis. No sé si has visto, incluso hay algunos anuncios de unos probióticos que te dicen la marca y te dicen colitis. Colitis, sí. La marca y este es estreñimiento. Porque justamente ya se ha visto que algunas cepas son más específicas para una cosa y otras para otra. Entonces, sí te recomendaría justamente que cuando lo vayas a comprar, pues no sé, investigas qué cepas tiene. Algunos ya te dan infografías de que tiene estas cepas y se ha visto que esta cepa es específica para esto, esta cepa es específica para esto otro. Eh, y pues te recomendaría uno de por lo menos 6 cepas, porque como les decía, eso hace que sea de más amplio espectro y entonces una de las 6 probablemente a ti te ayude con el padecimiento que tienes, ¿no? O con los síntomas que tienes. Ujú, exactamente. O sea, hay cepas como más enfocadas al tema de la depresión y cepas más enfocados al tema, mencionabas otras enfermedades, ¿no? Diabetes, autismo, cáncer de colon, en fin, cuántas cosas cuántas enfermedades nos podríamos evitar con con un buen microbioma. Muy bien. ¿Sirve de algo tomar probióticos si no cambias tu alimentación? Bien, Eh, sí, sí, en efecto, claro que sirve. Obviamente lo ideal sería que le las dos bajes, ¿no? cosas. A tratar de equilibrarlo. Pero justamente, no sé si recuerdan, hay una marca muy famosa de una bebida eh, que, pues por lo menos a mí, mi abuelita cuando era niño, me decía, tómatelo antes de que te vayas a la escuela, ¿no? Porque por si comes en la calle, ya vas protegido, ¿no? E incluso había unos comerciales así como de, yo me lo tomo en la mañana y estoy protegido durante el día. Porque justamente es eso, ¿no? Tratar de equilibrarla de alguna manera. Obviamente, si no cambias tu alimentación y tienes una alimentación pésima, es como, imagínense estar llenando una botella de agua, ¿no? Más bien, la balsa esta del hoyito en el mar, es como tener un hoyito que está llenando la balsa y tú intentándola sacar con una cubeta. Justamente lo ideal sería tapar el hoyito y empezar a sacar el Ujú, agua. Entonces, sí, sí tiene un efecto, pero pues sí, lo ideal sería complementarlo. claro, claro. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel.
Creo que ha sido, pues ya contestamos las preguntas y creo que ha sido muy interesante todo lo que nos has dicho sobre los probióticos. Vamos a hacer ahora la rifa. Voy a compartir pantalla para que vean aquí, ¿sí la ven ya? ¿Sí? Sí, ya Ok. se ven. Aquí están, lo puse por correos porque algunos no pusieron su nombre completo. Entonces aquí están todas las personas que se registraron en la liga que les pedimos y ahorita vamos a hacer entonces el sorteo. Vamos a tener un ganador. Ok, aquí ya está. Vamos a confirmar. Esto es al azar. Vamos a revolver como si fueran papelitos, ¿verdad? Vamos a revolverle un poquito. Le revolvemos otra vez y aquí vamos a comenzar esto nos va a dar el ganador, sorteos al azar. Entonces, la persona que tiene el correo electrónico franlagunes@gmail.com, le vamos a mandar a su domicilio unos probióticos patrocinados por Andrés, por Daniel, perdón, por Daniel, sí, de la marca Bios, ¿ok? Entonces, bueno, y también queremos invitarlos a nuestra próxima plática de probióticos que va a ser en 15 días, el jueves a las 6 de la tarde. En esta ocasión, Daniel nos va a estar platicando sobre probióticos y cómo utilizarlos para el procesado de alimentos y en la industria de alimentos. Entonces va a ser un poquito más técnico, pero de todos modos creo que puede ser muy, muy enriquecedor para todos. Entonces, bueno, pues ya no nos queda más que agradecerles. Daniel, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. La marca de probióticos que maneja Daniel es Bios. Estamos a sus órdenes por si quieren. Yo en Puebla puedo apoyarlos con probióticos. Y bueno, pues buenas noches a todos. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego.